Aquí tenemos muestras del material volumétrico. El material volumétrico nos va a ayudar a medir con precisión, como su nombre lo indica, volúmenes de diferentes líquidos. El material volumétrico está caracterizado porque tiene mediciones precisas del volumen que vamos a ocupar. Y en estas mediciones observamos líneas que rodean casi totalmente o totalmente el material de vidrio. ¿Por qué se da esta cuestión? Muy bien. Si ustedes observan, vamos a ver si se da el close-up, existe una estructura que no es completamente lineal, sino que hace una especie de cóncavo, a lo cual le llamamos menisco. Esto nos puede dar imprecisiones en el volumen, y en el trabajo estequiométrico el volumen es esencial. Para evitar este tipo de error en la medición, por eso se utilizan esas líneas. El material volumétrico debe de estar alineado con la línea que rodea completamente, llamando aforo. ¿Por qué? Porque si miramos hacia abajo o hacia arriba, existe algo llamado error de paralaje que nos da imprecisiones en la medición del volumen. Entonces, para medir y utilizar correctamente el material volumétrico, la mirada debe de estar siempre fija, de tal forma que el aforo se vea una sola línea. Aforo es la línea que rodea completamente al material volumétrico. Bien, como se puede observar, la parte inferior del menisco queda alineada con el aforo. Debe de verse una sola línea. Si se ve más hacia arriba o más hacia abajo, va a generar lo que llamamos el error de paralaje. Entonces, resumiendo, la forma correcta de utilizar el material volumétrico es teniendo la mirada siempre fija en el aforo y que a la medida, se vea solamente una sola línea. Ante nosotros vemos una balanza granataria. La balanza granataria es utilizada para la medición de diferentes pesos. En química, a diferencia de la física, peso y masa es sinónimo. En física ya hay ciertas sutilezas. Pero bueno, estamos hablando aquí en fines prácticos. Consta de un disco y 3 diferentes brazos para regular la precisión de la medición. Para pesar cualquier material sólido, vamos a utilizarlo en la parte de la balanza. En caso de ser material líquido, debe de estar contenido en un recipiente más o menos como tiene una exactitud de 0.1 gramos. 0.02 o 0.03 gramos ya no lo mide la balanza granataria, necesitaríamos otra medición más especializada. Bien. Consta de una platina, que es la parte donde vamos a colocar el material en la cual poner los diferentes pesos. El paso número 1 para la utilización es verificar que se encuentre en ceros, que se encuentre alineada con el cero. Si se encuentra más hacia abajo o más hacia arriba, eso nos indica que la balanza no está calibrada y por tanto no está lista para utilizarse. Vamos a evitar el contacto directo de los reactivos con la platina, puesto que estos no sabemos cuál es su reactividad. Y aunque la conozcamos, es probable que pueda dañar la platina y a la larga la vida útil de la balanza disminuya. Así que utilizaremos una charola. Generalmente en la mayoría de los materiales vamos a utilizar charolas de papel, pues no son excesivamente pesados los materiales que vamos a utilizar. Ponemos la charola y el material que nos interesa, en este caso un pedazo de madera. Bien, la manera de utilizarlo, número 1, tomamos la pesa más grande. Esta nos da medidas de 100, 200, 300 de cada 100 gramos. Y checamos si nuestra pesa no pasa de 100 gramos. Como se encuentra hasta abajo, observamos que efectivamente es más ligera de 100 gramos. Entonces, continuamos a la de medio. Esta nos da medidas de cada 10 gramos. Primero checamos
y observamos. Bueno, podemos observar que es ligeramente más pesado a 10 gramos, muy sutilmente. Entonces, con mucho cuidado, la pesa más pequeña que se encuentra hasta el frente, con pequeños golpeteos, la vamos moviendo. Efectivamente, es cercana a los 10 gramos, pero sin llegar a los 10 gramos. Jugamos un poco. Y observamos. Bien. Nuestra balanza se ha detenido y ya está indicando el 0. El peso que nos da es de 9.6. Como habíamos visto anteriormente, no llega a los 10 gramos, ni siquiera los rebasa. Bien. Retiramos el material. Regresamos todo a 0, como lo tenemos originalmente. Bien. En todos los experimentos lo que nos interesa pesar es el contenido de nuestros reactivos, no su contenedor. El contenedor no nos interesa el peso. Entonces, para quitar esta variable dentro de los experimentos, podemos jugar con la balanza y hacer lo que llamamos taración, es decir, tarar la balanza. ¿Qué significa tarar la balanza? Significa que a pesar de que ya esté el peso del contenedor, la balanza se encuentra en ceros, como lo hicimos aquí. ¿Cómo logramos tarar la balanza? En este caso, pues utilizamos el cuarto brazo que se encuentra extendido, el cual nos permite manipular una pesa para que la balanza quede en ceros a pesar de que ya haya un material dentro de la platina. Bien, entonces es como si este contenedor fuera parte ya de la balanza. Ahora sí, pongamos la viruta en este caso, que es la que nos interesa pesar. Bien. La viruta que se encuentra aquí dentro, hacemos el mismo procedimiento. Checamos si no pesa más de 100 gramos. No, al contrario, es demasiado ligero. Si no pesa más de 10 gramos, no. Entonces vamos con la última balanza. Lo que seguro es de que todo esto pesa menos de 10 gramos. Notamos cómo es más ligera la viruta a pesar de que ocupa más volumen de la primera pieza de madera que pesamos. Esto es un efecto de densidad. Es mucho más densa la parte completamente sólida. Muy bien. Ahí está. Ahora, como podemos observar, aquí no hay ningún peso, 0, 0, y entonces esto pesa 6.7 gramos. Incluso es ligeramente más ligero, a pesar de que ocupe más volumen, que nuestro pedazo de madera sólido. Otra forma de tarar, en caso de que algunas balanzas no contienen este cuarto brazo, es con un tornillo que se encuentra en la parte de aquí atrás, aquí abajo. Este tornillo nos ayuda a tarar y también nos ayuda a ajustarla al 0 en caso de que la balanza no se encuentre completamente calibrada. Muy bien, aquí enfrente de nosotros tenemos un mechero Bunsen
que suele ser indispensable en la mayoría de los experimentos, puesto que muchos de ellos necesitan temperatura para hacer más rápidas las reacciones o para disolver diferentes sustancias que a temperatura ambiente tardarían muchísimo en hacerlo. Parece muy sencillo de utilizar, sin embargo hay ciertos detalles que deben tomarse en cuenta para no tener accidentes. Número 1. Cuando se prende con un cerillo o con un encendedor, no puedes abrir directamente la llave e intentarlo prender, porque crearía una reacción ligeramente explosiva que si estás demasiado cerca o si hay algún material flamable cerca puede suceder. O si lo mantienes abierto por unos minutos, el gas se continuará saliendo y no sabes qué volumen de gas está ocupando ya el aire al momento en que tú pones el cerillo. Entonces, la manera correcta de encenderlo es aquí en la orilla, no directamente en la salida, sino en la orilla. Entonces le pides a un compañero que comience a abrir y tú acercas ligeramente el cerillo, pero ligeramente, no directo a la boquilla del mechero Bunsen. Bien, ahora está encendido y la pregunta es, ¿ya podemos comenzar a utilizarlo? La respuesta es no. Como pudiste observar en el diagrama del manual, la flama no es completamente homogénea. De hecho, aquí se ve muy obvio. Tiene una parte amarilla, una parte azul y una parte casi transparente. Esto se debe a que el combustible no se está oxigenando. La combustión es una reacción de oxidación. Y si la oxidación no es completa, va a formar una serie de subproductos que son los que ensucian o ennegrecen el diferente material con el que estemos calentando. Para evitar esto y para hacer una oxidación mucho más eficiente con una mayor temperatura, tenemos esta estructura de aquí abajo. Este anillo, al momento de girarlo, lo que va a hacer es permitir la entrada de aire. El oxígeno, al estar entrando, mayor oxígeno, mayor oxidación y por tanto mayor eficiencia en la reacción de combustión. Como tú notas, la flama se le fue completamente el color amarillo y en la parte de arriba es prácticamente transparente. La parte que nos interesa utilizar es la parte azul porque es la parte más caliente del mechero. Si tú oxigenas adecuadamente el mechero, vas a evitar que los materiales que nos estés calentando se estén humeando, se estén ensuciando. El humeo, esa parte negra, son subproductos de la oxigenación. Son algunos carbohidratos pequeños que al momento de estarse pegando dan ese color desagradable. Porque el dióxido de carbono, el CO2, cuando la oxidación es completa, es insaboro, inoloro y no tiene ningún color. Bien. Ahora que explicamos la manera correcta de cómo encender el mechero Bunsen y cómo calibrar la flama para que esté en su grado máximo de oxidación, vamos a explicar cómo calentar un material que se encuentre directamente dentro del tubo de ensayo. Los tubos de ensayo están hechos de un vidrio templado muy resistente que puede soportar el calentamiento, inclusive también la congelación sin romperse. Por eso son muy prácticos y de hecho esenciales en el trabajo dentro de un laboratorio. Existen unas pinzas especializadas que son para el tubo de ensayo y se llaman precisamente así, pinzas de tubo de ensayo. Bien, se coloca la pinza preferentemente en la parte de arriba y tú vas a tomar la pinza no así, sino así, en la esquina. ¿Por qué no de esta forma? Porque es un metal y el metal va a transmitir el calor. Entonces va a ser muy poco el tiempo que tengas tú para calentar, para cuando ya llegue a tus dedos y te comience a quemar. De esta otra forma estás dando mucho tiempo para que no pase el calor hasta aquí y no te vaya a quemar. Bien. Una forma incorrecta de calentar es poniéndolo directamente encima de la flama. Aquí el calor solamente se está concentrando en la parte de abajo. Va a llegar un momento en el que el líquido pasa al estado gaseoso y entonces va a comenzar un fenómeno de ebullición, pero de manera muy dramática. Es decir, el gas, al volverse rápido, al
el líquido, al volverse rápidamente gas, saldrá y escapará de forma rápida y violenta, salpicando a todos los que se encuentran al lado. Tienes que buscar que el calor se distribuya de forma homogénea. Entonces, vas a inclinar el tubo hasta donde lo permita el líquido. Y de forma homogénea vas a distribuir el calor por todo el tubo. Nunca lo hagas de un solo lado, esto es incorrecto. De forma homogénea, desde la boquilla hasta la parte inferior. Como puedes ver, algunas burbujas ya se encuentran saliendo. El líquido comienza a hervir. Pero lo va a hacer de forma homogénea, no solamente en la parte de atrás, sino también en la de enfrente y en la de medio. Es muy importante que cuando estés calentando un líquido, en la parte de enfrente de la boquilla no encuentres ningún compañero. ¿Por qué? No sabemos qué tan flamable, o a veces no sabemos qué tan rápido alcance su punto de ebullición. Por tanto, va a expedir vapores y también líquido. Si hay algún compañero aquí enfrente, lo puede salpicar. Si es el caso de un ácido, los resultados pueden ser dañinos. ¿De acuerdo? Entonces, inclinar el tubo hasta donde el líquido lo permita. Distribuir el calor de forma homogénea. Que ningún compañero se encuentre enfrente y tomar de la punta la pinza para el tubo de ensayo.